Vamos a trabajar ahora la desviación estándar. La desviación estándar viene a ser una medida que nos indica cuán alejados en promedio están los datos de la media. Y vamos a recordar un poquito la forma anterior. Teníamos que José tenía 6, 13 y 17 y se acuerdan que habíamos obtenido una desviación media para el caso de José de 4. ¿Por qué? Porque la media para las notas de José era 12. El primer valor 6, el segundo valor era 13, el tercer valor era 17 y las distancias eran 6, 1 y 5. Entonces podíamos mirar una distancia de los datos comparado con la media. De manera similar, la desviación estándar nos indica la desviación promedio de los datos con la media. Y la fórmula es, tenemos dos fórmulas. La primera fórmula es la desviación estándar poblacional, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias de cada uno de los valores con la media elevado al cuadrado sobre el tamaño de la población. Y la desviación estándar muestral es la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias de cada uno de los valores y la media elevado al cuadrado sobre el tamaño de la muestra menos 1. Y entonces, donde x sub i es cada uno de los datos, el x raya es la media y el n es el número o tamaño de la población. Veamos ahora. Para entender esta fórmula vamos a ver un ejemplo. Como ya habíamos mencionado, cada uno de los elementos de la fórmula. Entonces tenemos 10 datos, que sean edades. Y para calcular la desviación, necesitamos controlar los componentes de la fórmula. Pero como estamos mirando una sumatoria, podemos ver una sumatoria aquí, vamos a tratar de controlar esta sumatoria. Entonces, ¿qué sería? Para controlar la sumatoria tenemos que el tamaño en este caso de la población es 10, n es 10, la media es 24 y el contador avanzará desde el 1 hasta el 10. ¿Por qué? El x sub 1 será 23, el x sub 2 será 24, el x sub 3 será 15, hasta el x sub 10 que será 44. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo quiero solamente tomar la sumatoria, tendría de la siguiente manera. Tendría que la sumatoria de x sub i menos la media elevada al cuadrado viene a ser el x sub 1 menos la media, sería 23 menos 24 elevado al cuadrado, el x sub 2 menos la media, sería 24 menos 24 elevado al cuadrado, más el x sub 3 menos la media, elevado, que sería 15 menos 24 elevado al cuadrado, y finalmente el x sub 10, que es 44, menos la media, que es 24 elevado al cuadrado. Si nosotros quisiéramos controlar esta sumatoria, mejor vamos a trabajar en una columna. Así que tenemos aquí 23 menos 24 es menos 1, elevado al cuadrado es 1. 24 menos 24 es 0, elevado al cuadrado es 0. 15 menos 24 es menos 9, elevado al cuadrado sería 81. Y así llegamos hasta el final, 44 menos 24 sería 20, elevado al cuadrado 400. Entonces, lo único que yo necesito es efectuar la sumatoria y saldría 748. Entonces ahora sí ya puedo usar la fórmula, sería raíz de la sumatoria, sería raíz de 748 entre n, que sería 10. Al hacer el cálculo tenemos raíz de 74.8, sería 8.64. ¿Qué significa? Significa que los datos están alejados de la media, que es 24, en un promedio de 8.64. O se puede decir también que los datos tienen una desviación de la media, 24 igual a 8.64 en promedio. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros tenemos datos agrupados? ¿Cómo hacemos el cálculo? Aquí necesitamos, apreciados jóvenes, un poquito de concentración, porque nuestra fórmula tiene una pequeña variación. Solo se le agrega la frecuencia absoluta. Y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los elementos? El x sub i ya no sería cada uno de los datos, sería la marca de clase, el representante de cada uno de los grupos. X raya sigue siendo la media y n el número o tamaño de la población. Teníamos nosotros en el ejemplo anterior, de las clases anteriores, teníamos una tabla de frecuencias de la siguiente manera. Teníamos 6 grupos y cada uno de los grupos con las edades por cada grupo. Teníamos también la marca de clase, era el primero 18, 26 y así sucesivamente, que estos eran los representantes de cada uno de los grupos.
Y teníamos también la frecuencia absoluta. Para el primer grupo había 15, para el segundo 16 y así hasta el último grupo había 3 elementos en el último grupo. Nuestra fórmula es un poquito compleja, como ustedes pueden ver. Hay que marcar la diferencia y luego elevar al cuadrado. Para facilitar esta fórmula, recordemos que el promedio era 28.46. En este caso el contador irá del 1 hasta el 6 y tendremos que usar la siguiente fórmula. Veamos bien. Nos están pidiendo x sub i, que es contador, menos la media, que se queda es constante, elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta del primer grupo. Se leería de la siguiente manera: x sub 1 menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta del primer grupo, más x sub 2 menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta del segundo grupo. Finalmente llegaríamos hasta el x sub 6, que sería el representante del grupo 6 menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta del grupo 6. Si nosotros quisiéramos trabajar con números, prácticamente tendríamos, no sería tan complicado, tendría 18 menos 28.46 elevado al cuadrado por 15, que es la frecuencia absoluta. El segundo número sería 26.5 menos 28.46, la media sigue siendo la misma, elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta del segundo grupo, 16. Y así voy avanzando hasta el final. El último número sería 58.5 menos 28.46 elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta de ese grupo, que sería 3. Para hacer un poquito más visible la suma, vamos a usar una tabla. En este caso, en la primera parte de la tabla tendríamos la diferencia. Aquí juntaríamos el 18 menos 28.46. Luego tendríamos la diferencia elevada al cuadrado. Y ustedes pueden mirar aquí, elevamos al cuadrado esa diferencia y tendrías el primer grupo 109.55 hasta el último grupo, que sería 902.00. Esas serían las diferencias al cuadrado. Ahora, la fórmula me dice, cuando ya tengo las diferencias al cuadrado, solo ahora hay que multiplicar cada uno de ellos por la frecuencia absoluta. Así que solo nos falta multiplicar por la frecuencia absoluta. Multiplicando 109.55 por 15 sería 1643.27. Y así sucesivamente, multiplicando 902.00 por 3 sería 2706.00. Así, teniendo el producto, me está indicando la fórmula que yo debo sumar todos estos productos, uno por uno. Entonces lo único que tengo que poner es esa sumatoria y al sumar tendría 5453.70. Así que ya estamos preparados para, con este dato, trabajar la fórmula. Entonces, tendríamos, como tenemos que la sumatoria es 5453.70, simplemente esa sumatoria ponemos aquí y el tamaño de la población era 45. Esta división nos da 121.19 y la raíz de 121.19 es 11.008. Decimos entonces que la desviación estándar es 11.008. Entonces, podemos afirmar que los datos tienen una desviación de la media, que es 28.46, 11.008 en promedio. Entonces, como ustedes han podido observar, no es tan complicado calcular la desviación estándar de los datos agrupados. Ahora, si queremos expresar esta variación o la desviación en porcentajes o proporciones, podríamos usar el coeficiente de variación. La fórmula dice que el coeficiente de variación simplemente es la desviación estándar sobre la media. Entonces es una fórmula muy fácil de aplicar. Del ejemplo teníamos que el promedio era 28.46, lo ubicamos allí, y la desviación estándar era 11.08, lo que significa que aproximadamente en promedio estaban alejados de la media en un promedio de 11.008 a la izquierda y a la derecha. Entonces, aplicando simplemente la fórmula de desviación estándar era 11.008 entre la media, que es 28.46, sale el coeficiente de variación, sale 0.38. Podemos expresar este coeficiente de variación también en porcentaje. Se puede cambiar y se puede decir también de otro modo, el coeficiente de variación es 38.68%. Entonces ya tenemos las dos medidas, así que estamos preparados, jóvenes, para trabajar las actividades. La primera actividad es con los mismos 15 datos del ejemplo anterior,
calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación. Con los mismos datos de la tabla de frecuencia que tenemos, calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación y explicar en sus propias palabras la media, la mediana, la desviación media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y recordar, solamente queríamos recordarle, ahora a estas alturas usted puede hacer una comparación de los datos que va encontrando, de las fórmulas que va encontrando. Para la media solamente tiene que poner promedio, para la mediana. Para la desviación media tiene que poner en el Excel igual desviación promedio, bloquea todos los datos. Para la desviación estándar poblacional, bloquea todos los datos. Y para el coeficiente de variación simplemente es una división entre la desviación estándar entre la media. Entonces, jóvenes, nos ponemos a trabajar.